Buen día, buenas tardes, buenas noches. Va a depender de cuándo vea este video. Soy el licenciado Carlos Miranda. Vamos a hablar sobre bioseguridad, medidas de bioseguridad y lavado de manos. El lavado de manos va a estar en otro video. Ahora vamos a abocarnos a lo que es la bioseguridad. Entonces, vamos a hablar sobre el concepto de lo que es la bioseguridad. La bioseguridad entonces debe entenderse como una doctrina de comportamiento encaminada a lograr actitudes y conductas que disminuyen el riesgo del trabajador de la salud de adquirir infecciones en el medio laboral. Como ven, este concepto dividí en tres. Entonces, en el primer párrafo decimos que es una doctrina de comportamiento. Esa doctrina de comportamiento eh, está encaminada a lograr algunas actitudes y conductas. Esas actitudes y conductas van a disminuir el riesgo de padecer o adquirir alguna infección o también lesión. Entonces es una doctrina de comportamiento. Todos fuimos adoctrinados. Cuando éramos chicos, nuestros padres, nuestras madres nos decían que teníamos que cepillarnos los dientes después de comer, antes de dormir, lavarnos las manos antes de comer, bañarnos, higienizarnos. Bueno, esa es una forma como nos adoctrinaban nuestros padres. Por ahí nosotros no sabíamos el por qué, pero obedecíamos. Entonces podemos decir que es una forma de conducirnos en un ambiente que no es nuestra casa, es nuestro lugar de trabajo, es un lugar donde hay microorganismos patógenos que nos pueden enfermar a nosotros, nosotros con nuestras manos enfermar a otros pacientes, transmitir, podemos diseminar esos microorganismos. Entonces es una conducta, una forma de conducta que tiene como objetivo disminuir el riesgo de padecer alguna infección o alguna lesión. Esto no solo nos compromete a nosotros, sino también a toda aquella otra persona que se encuentra en el ambiente asistencial. O sea, todas las personas que están en un ambiente asistencial. Enfermeros, médicos, kinesiólogos, psicólogos, todos los que trabajan ahí, incluidos los pacientes, familiares de pacientes y el personal de limpieza. A todos nos involucran. O sea, todos somos importantes si respetamos las normas de bioseguridad. Y también ese ambiente asistencial, tiene que estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgo. O sea que tiene que diseñarse para minimizar los riesgos. Por ejemplo, no va a tener un piso resbaladizo porque cualquiera de nosotros, incluidos los pacientes, nos podemos caer. Nosotros también tenemos que colaborar en eso y no tener calzados con suelas que sean fácilmente deslizantes. Tenemos que tener suela antideslizante. En los baños tienen que haber agarraderas, soporte para aquellos pacientes para evitar que se caigan. El piso de la ducha no tiene que ser tampoco liso para evitar, o sea, tiene que estar ambientado para minimizar los riesgos de lesionarnos o de contraer una infección, por ejemplo la limpieza, si la bolsa de residuo que tenemos con material contaminado está todo en el piso porque no cambian la bolsa, eso es una fuente de contaminación, entonces hay que trabajar en eso.
La cadena de transmisión, se tienen por supuesto que unir todos los eslabones para que ocurra la enfermedad, la transmisión, el contagio. En primer lugar, tenemos el agente infeccioso. Ese agente infeccioso tiene que tener un reservorio. Ese reservorio puede ser una mesada, un frasco. Nosotros mismos podemos usar de reservorio y eliminamos ese microorganismo a través de nuestra vía aérea, por ejemplo. Tiene que haber una puerta de salida. Por ejemplo, si nosotros somos los infectados, la puerta de salida va a ser nuestra boca, al toser, al estornudar. Entonces ahí se va a producir la transmisión, se va a transmitir, y para que se transmita tiene que haber una puerta de entrada. Por ejemplo, si son virus, bueno, la puerta de entrada va a ser también la conjuntiva de la otra persona, la conjuntiva bucal, la conjuntiva nasal, la conjuntiva visual. Entonces, y además de eso, tiene que haber un huésped susceptible, o sea, tenemos que reunir las condiciones para enfermarnos. Por ejemplo, nosotros estamos en contacto, todas las personas están en contacto con un montón de microorganismos que están en el ambiente donde estamos, en nuestra casa, más en el hospital, pero esos en nuestra casa, por ejemplo, los microorganismos a veces no son patógenos, o nosotros tenemos las defensas bien, entonces no somos un huésped susceptible. Ahora, aquellas personas que están haciendo algún tratamiento con quimioterapia o tienen su defensa más disminuida, entonces sí se convierten en un huésped susceptible. Entonces se tiene que brindar más cuidado. Bueno, estas cadenas, todos estos eslabones que forman la cadena de transmisión, tienen que estar unidos. Faltando una, no se produce la infección. El principio básico de la bioseguridad es: no me contagio y no contagio. Los principios de bioseguridad podemos resumir en, digamos, en tres. ¿Sí? Que son la universalidad, el uso de barreras y las medidas de eliminación de material contaminado. La universalidad, como la palabra dice, universal, estas medidas tienen que involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. O sea, no podemos esperar a saber qué patología tiene, si tiene una infección por algún virus o un microorganismo, bacteria, hongo. Para todo tenemos que tener una forma de conducirnos, de comportarnos. Si te vamos a hacer una extracción, un procedimiento invasivo, tenemos que usar guante. El guante va a ser limpio o guante estéril, depende del procedimiento que vamos a hacer. Para todos, o sea, para todos los pacientes debemos protegernos. O sea, involucra a todos los pacientes, independientemente de conocer o no su serología. El uso de barreras. Comprende el concepto de evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos que son potencialmente contaminantes. Entonces tenemos que usar barreras. ¿Cuáles son esas barreras? Bueno, van a ser los guantes, los gorros,
protección facial, protección ocular, barbijos, delantales, botas, todo eso van a ser que vamos a ver. Las medidas de eliminación de material contaminado. Va a comprender un conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin riesgo. O sea, el manipular algunos elementos, como ser algunos cortopunzantes, también es importante. Por eso dice el conjunto de dispositivos y procedimientos. ¿Cómo vamos a descartar, cómo vamos a depositar esos materiales que tienen un riesgo y entonces para ser eliminado sin riesgo? Tenemos que tener una forma, un procedimiento. Las medidas de precaución, podemos mencionar a las precauciones estándar, que las precauciones estándar es el resultado de la combinación de las precauciones universales y el aislamiento de sustancias corporales. Las precauciones universales tienen que ver con la sangre y todos los fluidos orgánicos. Estos diseñados para disminuir el riesgo de transmisión de patógenos transmisibles por sangre o fluidos orgánicos. O sea que si vamos a tener contacto o probable contacto con sangre o algún fluido orgánico, tenemos que utilizar el sistema de barrera, guantes, barbijos, delantales, y el aislamiento de sustancias corporales, que están diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de patógenos de las sustancias corporales húmedas. También acá vamos a utilizar el sistema de barrera. Entonces, según la OMS, las precauciones estándar se aplican a sangre, todos los fluidos corporales, excepto el sudor, piel no intacta, o sea, piel lesionada, membrana mucosa, las precauciones estándar, que son para todos los fluidos corporales de todos los pacientes, vamos a tener guantes cuando hay contacto con fluidos corporales. Inmediatamente, después de tener contacto, independientemente que usemos guantes, es el lavado de manos o la desinfección con gel. El camisolín para proteger de salpicaduras o fluidos corporales. Tenemos los cobertores visuales para y el barbijo para aerosoles. Por ejemplo, una tos, un estornudo, o también ahora se utiliza la máscara facial. El descartador de punzocortantes, donde vamos a depositar todos los elementos punzocortantes, todo aquello que puedan cortar o pinchar, ¿sí? Agujas, bisturíes, vidrios también que se pueden romper. Un espejo se rompió y se transforma, un vaso se rompió de vidrio y es un elemento cortopunzante. No reencapuchar las agujas que ya se utilizaron con un paciente no se deben reencapuchar, porque ahí aumenta el peligro de una punción, de lesionarnos. El uso individual para cada paciente de esta bolsa de ombú, un respirador, y el depósito tanto de las ropas como de los residuos en sus respectivos recipientes, que ya vamos a ver.
Las medidas preventivas, medidas estándares, tenemos que incluir el lavado de manos, que es la medida más importante y debe ser ejecutada de inmediato antes y después del contacto con el paciente, con el entorno del paciente. Las medidas preventivas, el uso de guantes, usar guantes limpios, no necesariamente estériles, previo al contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, mucosa y material contaminado. Este es un elemento de barrera, el guante. Entonces no es necesario que sea estéril. Si vamos a hacer un procedimiento invasivo, sí, vamos a usar guantes estériles. La protección ocular y tapabocas, la protección ocular y el uso de barbijo tiene que, esto como objetivo es proteger la membrana, tanto la membrana mucosa como las conjuntivas y la membrana mucosa de los ojos, de la nariz, de la boca, durante los procedimientos y cuidados de paciente con actividades que puedan generar aerosoles, aquellos pacientes que pueden toser, estornudar, entonces siempre el cobertor tanto de nariz, ojos y boca. Pueden producir esos pacientes aerosoles o salpicaduras de sangre y también de fluidos corporales, puede que haya secreciones o excreciones. La protección corporal es la utilización de ambos guardapolvos. Es una exigencia multifactorial, sirve para muchas cosas, en la atención de pacientes por parte de los integrantes del equipo de salud. El ambo, la chaquetilla, el guardapolvos es muy importante porque es una forma de proteger nuestra ropa, nuestra piel que está debajo de ese uniforme. El uso de descartables se considera descartable al recipiente donde se depositan con destino a su eliminación por incineración todos los materiales cortopunzantes. Debe aplicarse para el contacto con todos los pacientes. Estas son las precauciones universales. Por ejemplo, el lavado de manos antes y después de tocar al paciente. Usar guantes si hay riesgo de contacto o exposición a sangre y o a fluidos corporales contaminados con sangre. Usar camisolines si hay riesgo de salpicadura con sangre y o fluidos corporales contaminados con sangre. Las precauciones universales.
Usar protector ocular si hay riesgo de salpicaduras con sangre y o fluidos corporales contaminados con sangre. En caso de haber contacto con sangre o fluidos, proceder al inmediato lavado con agua y jabón para la piel y solo agua en las mucosas. Si tenemos contacto con algún fluido corporal, inmediatamente nos debemos lavar con agua y jabón para la piel y con agua sola para las mucosas. El manejo adecuado de materiales punzocortantes es descartar en contenedores de paredes rígidas. Los punzocortantes se descarta en contenedores de paredes rígidas. No se debe reencapuchar las agujas. Todo material contaminado con sangre o fluidos corporales con sangre debe ser descartado en la bolsa roja. En la bolsa roja si no es cortopunzante. Si es cortopunzante, en el recipiente de paredes rígidas. O sea, todos son materiales contaminados o biocontaminados. Entonces, si es punzocortante, en el recipiente de paredes rígidas. Si no es punzocortante, en la bolsa roja. En el contenedor contiene una bolsa roja. Y efectuar la denuncia al inmediato superior. A nuestro superior tenemos que usar la denuncia, tenemos que realizar la denuncia en cualquier caso de accidente, de lesión con algún elemento cortopunzante. Una herida, tenemos que denunciar. Las precauciones estándar, podemos decir que los guantes, lavado de manos, uso de camisolín, tapaboca, protección ocular, el recipiente de paredes rígidas, no reencapuchar, las bolsas de ambú, por ejemplo, estos resucitadores tienen que ser en forma individual, una vez usado se tiene que lavar y después llevar a esterilizar. Y acá los recipientes tanto para ropa como para los residuos patógenos, tanto patógenos como residuos no patógenos, los residuos comunes. Las normas para la clasificación de residuos patológicos, según la Ley Nacional 24.051 y la Ordenanza Municipal de Corrientes, nos dice que en la bolsa roja tenemos que colocar vendas, gasas, apósitos, pañales, jeringas y su envoltorio, sachet de sangre, perfus, catéteres, frasco de medicación, guantes, yesos. Eso en la bolsa roja. El frasco de medicación, esos viales o frascos, si es que están rotos, ya pasan a pertenecer cortopunzante, entonces se debe descartar en el recipiente de paredes rígidas. Siguiendo con la bolsa roja, también todos los residuos orgánicos, los residuos que derivan del parto, de quirófanos, las necropsias, por ejemplo de la morgue, piezas anatómicas, a la anatomía patológica, también se descarta en bolsa roja. A veces una biopsia que se saca para estudiar y después de ser estudiado se deposita en la bolsa roja. Elementos contaminados con sangre y fluidos corporales, todo en la bolsa roja.
Tenemos en la bolsa negra, ahí la que es la para residuos comunes, los residuos que no se considera contaminado. Tenemos los pañales de oficina, toalla descartable de lavado de manos. Estas toallas descartables, si usamos para limpiar un derrame de algo contaminado, por ejemplo, se nos goteó sangre en la mesada, entonces pasa a ser ya contaminado y se debe de depositar en la bolsa roja. Caja de medicamentos, envase vacío de alimentos, restos de alimentos, recipientes descartables, todos los elementos sin sangre, sangre ni fluidos corporales. En el recipiente de paredes rígidas, ahí vamos a descartar las agujas, los avocat o catéteres, ¿sí? Principalmente el mandril, son los mandriles, porque el catéter es de teflón muchas veces y tranquilamente se puede descartar en la bolsa roja, pero uno tiene que respetar las normas del lugar donde trabaja. Si dice avocat completo o catéter en recipiente de paredes rígidas, bueno, tenemos que descartar. Pero generalmente si los mandriles que llevan estos catéteres, que son de teflón o otro material más blando, no producen herida. Entonces tranquilamente el catéter se puede depositar en la bolsa roja. Ahora el catéter con mandril no, y el mandril solo tampoco. Eso se depositan en el recipiente de paredes rígidas. Tenemos la butterfly, las famosas maripositas, la hoja de bisturí, las ampollas, porque están rotas, se transforman en cortopunzantes. O sea, todos los elementos cortopunzantes de cualquier tipo en las recipientes de paredes rígidas. Las medidas de precaución. Existen tres tipos de precauciones basadas en la transmisión, que son precauciones aéreas, precauciones por gotas y precauciones de contacto. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Las precauciones de contacto. El paciente puede ser un paciente colonizado o infectado con gérmenes multiresistentes, generalmente son infecciones entéricas, intestinales, o sea, microorganismos que viven en el intestino y bueno, están contaminados con eso. Esto tiene que tener en la habitación privada o cohorte, faltó otra E acá, cohorte, otra O, perdón. Cohorte son pacientes con las mismas tipos de microorganismos infectados, pueden estar juntos. O si no, en habitaciones separadas. O también a través de un biombo. Los cortes se hacen así. El uso racional de guantes. El uso de guantes no invalida el lavado de manos posterior. Siempre tenemos que lavarnos las manos. El lavado de manos es fundamental. Usar camisolín descartables, elementos exclusivos para la atención del paciente, o desinfectarlo. Por ejemplo, todo lo que sea
para signos vitales, los elementos de signos vitales tienen que ser propios del paciente. Tenemos que dejar en la habitación del paciente. O si no, de contaminar con alcohol al 70%. Por ejemplo, el tensiómetro, el estetoscopio. Generalmente se aconseja utilizar un equipo para ese paciente. La vajilla descartable no es necesario, puede usar tranquilamente la vajilla que usan todos los pacientes. Total, con el lavado se eliminan los microorganismos. La higiene y desinfección de la unidad del paciente, eso sí, en todos los días, para todas las habitaciones. Entonces, la habitación privada o corte tiene que tener la puerta cerrada. Elementos exclusivos del paciente tiene que estar. Higiene de la unidad del paciente todos los días o cada vez que se necesite. El lavado de manos y los cubiertos descartables, los elementos de comida, no hace falta. Esas eran las precauciones de contacto. Ahora vamos a las precauciones de contacto respiratorio. O sea, nosotros tenemos que estar en contacto con la respiración. Tenemos que estar a más de 1 metro. Hoy se aconseja 2 metros como mínimo por el tema del SARS-CoV-2. Entonces, implementar precauciones de contacto respiratorio, además de las precauciones estándar que ya vimos. Por ejemplo, para hemófilis, influenza, para neisseria, meningitis, por ejemplo, el microorganismo que causa la meningitis, estreptococo neumonía o multiresistente que causa la neumonía. Todos estos virus son precauciones respiratorias, todos los que no podemos contagiar con la respiración. Acá no ingresa varicela, no tiene que ver con la tuberculosis, nada. Entonces la habitación privada o corte, también como la anterior. Colocar barbijo cuando necesite estar a menos de 1 metro. Hoy podemos decir que tenemos que estar a 2 metros, ¿sí? Las nuevas normativas nos dicen que mínimo 2 metros de distancia del paciente. O sea que si nosotros vamos a hablar con el paciente, estamos en la puerta y está a más de 2 metros, no necesitamos barbijo. Sí, cuando vamos a hacer los signos vitales, alguna higiene, alguna medicación, que vamos a estar en contacto con la respiración del paciente, entonces sí. Restricción de salida del paciente, si sale, ahí tenemos que colocarle barbijo. El lavado de manos, tanto del paciente, los familiares, como de nosotros. La vajilla descartable no es necesaria. Entonces, la habitación privada o corte, restricción de la salida, únicamente se sale para algún estudio y si se sale se le coloca barbijo. El lavado de manos y el uso de barbijo tiene que ser un barbijo quirúrgico, un barbijo común para precauciones de contacto respiratorio. Cuando vamos a tener contacto con la respiración, únicamente barbijos común que usamos todos nosotros ahora. Ahora, para las precauciones respiratorias, o también contacto aéreo se le denomina, tenemos que implementar las precauciones respiratorias, además de las precauciones estándares. Estos ya son microorganismos varicela, sarampión, tuberculosis. Vamos a tener la habitación privada con la puerta cerrada. Vamos a utilizar el barbijo con filtración especial al ingresar a la habitación. Nosotros vamos a utilizar un barbijo N95, ¿sí? Un barbijo con una filtración especial, una filtración del 95%. Restricción de la salida del paciente, si sale colocar el barbijo. Generalmente estos pacientes están con un barbijo ya, barbijo común, no le vamos a poner un N95, sí barbijo común. Nosotros vamos a utilizar el N95 cada vez que ingresamos a la habitación del paciente. El lavado de manos, como todos, la vajilla descartable no es necesaria. Entonces la habitación con puerta cerrada, prohibido salir únicamente para estudio y si sale con un barbijo común
barbijo quirúrgico. El lavado de manos y para nosotros sí, el barbijo con una filtración especial, el barbijo N95. Bueno, eso es todo. Cualquier consulta, me avisan cuando en las clases que vamos a tener presencial. Así que muchas gracias por todo. Nos vemos en cualquier momento.